A reading from the book of the Lectura del prophet libro de Daniel. King Nebuchadnezzar En said, aquellos días el "Is it rey true, Shadrach, Meshach, and Abednego, Nabucodonosor that you will dijo, not serve es my cierto, God, Sidrach, or Misach worship y the golden Abdenago, statue que no that I respetan set a up? mis dioses ni adoran la estatua que Be he ready now to erigido? fall down and Miren, si worship al the oír tocar statue la I have made. trompeta, la flauta, la Whenever you cítara, hear el the laúd, sound of the el trumpet, arpa, flute, la lyre, vihuela harp, y todos los demás psaltery, instrumentos bagpipe, and all the están other musical dispuestos a instruments. postrarse Otherwise, adorando you la shall be estatua que he instantly hecho, cast into the háganlo, well-hot pero furnace. si no la adoran serán Who is the arrojados God al who can punto al deliver horno you out encendido. of my ¿Y hand? qué Dios los librará de mis manos? Shadrach, Meshach, and Abednego Misrach, answered Isaac King y Nebuchadnezzar, Abdenago contestaron, "There is no need for us to Majestad, defend a eso no ourselves tenemos before por you qué in this responder. matter. If our God, El whom we Dios a serve, quien will veneramos save us puede from the well-hot librarnos del furnace horno and encendido from your hands, O y nos king, librará may de tus manos. but even if he will not, Y aunque no lo haga, conste, Majestad, that we que will no not serve your God, veneramos a tus or worship the dioses golden ni statue adoramos that la you set up." estatua de oro que has erigido. King Nebuchadnezzar's face became livid with Nabucodonosor, bitter rage furioso contra against Sidrach, Shadrach, Misach Meshach, and y Abednego. Abdenago, He ordered a y furnace con to el be made rostro 7 times desencajado por la rabia, and had some of the mandó strongest encender el horno bind 7 Shadrach, veces más Meshach, and fuerte que Abednego, de costumbre, and cast them into y the ordenó a white sus furnace. soldados más robustos que atasen a Nebuchadnezzar Sidrach, rose in Misach haste y and asked his Abdenago, nobles, y los "Shall we not echasen cast en el them horno encendido. down into the El furnace?" rey los oyó cantar himnos. Surely, O king, they answered. Extrañado, But he replied, se levantó "I see y al only verlos 4 vivos men, one preguntó feather than a estupefacto a sus walking consejeros, in the fire, ¿no eran 3 and los the hombres fourth que looks like atamos y the Son echamos of al God?" horno? Nebuchadnezzar Respondieron, así es, Majestad. Preguntó, "Blessed be the God of entonces, ¿cómo es Shadrach, que veo Meshach, and 4 Abednego, hombres sin atar who sent paseando his por el angel horno to sin deliver sufrir his nada? servants Y el and cuarto save parece them?" ser un ser divino. They disobeyed the royal Nabucodonosor command and entonces yielded dijo, their bodies, bendito sea rather el than Dios de serve or Sidrach, worship Misach any y God, Abdenago, que except envió the un ángel a salvar a sus siervos que confiando en él desobedecieron el decreto real y prefirieron arrostrar el fuego antes que venerar y adorar a otros dioses que el suyo. Glory and praise forever. A ti gloria y alabanza por los siglos. Blessed are you, O Lord, the Bendito God eres, of our Señor, fathers, Dios de nuestros praiseworthy and padres. exalted A ti above gloria all. y alabanza por los And siglos. blessed is your holy Bendito and tu nombre glorious santo name, y glorioso. praiseworthy A and él gloria y exalted above alabanza por los all siglos. ages. A ti gloria y alabanza por los siglos. Blessed are you in the Bendito temple of eres your en el holy templo glory, de tu santa gloria. praiseworthy and A ti exalted gloria y above alabanza all por los forever. siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti gloria y Blessed are you in alabanza the por los throne of your siglos. kingdom, Bendito eres praiseworthy tú and que sentado exalted sobre above all. querubines sondea los abismos. A ti gloria y alabanza por los Blessed are you siglos. who look into the Bendito depths, eres from tú. your throne A upon ti the gloria y cherubim, alabanza por los praiseworthy and siglos. exalted Bendito above all eres forever. en la bóveda del cielo. A ti gloria y alabanza por los Blessed are siglos. you in the firmament of heaven, Bendito eres en el praiseworthy templo and de tu glorious santa gloria. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti gloria y alabanza por los siglos. Praise and honor to you, Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Christ. Praise and honor, Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Christ. Happy are they Dichosos los que con un corazón noble y generoso and guardan la palabra de Dios y dan fruto perseverando. praise and honor, Alabanzas y honor a ti, Lord Señor Jesucristo. Christ. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannum. gloria tibi, Domine. Jesus said to those Jews who En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si se mantienen en mi palabra, serán de verdad discípulos and you míos. will know the truth. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. They answered him, we are Le descendants of replicaron: Abraham, somos linaje de and Abraham have never y been nunca enslaved. hemos sido esclavos
de nadie. How can you say Como dices you tú, will become free? serán libres. Jesus answered, Jesús les contestó, Amen, amen, I say to you, les aseguro everyone who que quien commits sin comete pecado is a slave of sin. es esclavo. A slave does not El esclavo no se queda en la casa para siempre. forever, but a son El hijo always remains. se queda para siempre. So if the son frees you, Y si el hijo los hace libres, be free. serán realmente libres. I know that you are descendants, Ya sé que son linaje de Abraham. but you are Sin trying embargo, to kill me tratan de matarme, because my word porque no dan cabida a mis palabras. I tell you what I have seen Yo hablo de lo que he visto in the Father's presence. junto a mi Padre, Then do pero ustedes hacen what heard. lo que le han oído a su Padre. They answered and said to him, Ellos replicaron, Father Abraham. nuestro padre es Abraham. Jesus said to them, Jesús les dijo, if you were Abraham's si children, fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. but now you're trying to Sin kill embargo, tratan de matarme a mí, a man who has told que les he hablado de la verdad from God. que le escuché a Dios. Abraham Y eso did not do this. no lo hizo You Abraham. are doing the works of your father. Ustedes hacen lo que hace su padre. Les replicaron, We were not born nosotros no somos hijos de prostituta. Tenemos un solo Padre, Dios. Jesus said to them, Jesús les if God contestó, were your father, si Dios fuera su Padre, me amarían, for I came from porque God. yo salí de Dios y aquí estoy. I did not come, Pues no he venido por mi cuenta, but he sent me. sino que Él me envió. Verbum de homine. Laus tibi Christe. If you remain in my word, you will Si be se mantienen en mi palabra, serán mis discípulos y conocerán la verdad, the truth will y la verdad los liberará. these words Estas palabras, by the Lord Jesus Christ dirigidas a nosotros por el Señor Jesucristo, from one end of human van history desde un extremo de la historia humana hasta el otro, to every están dirigidas a todo ser humano, who el exists que haya now existido, el que and existe whoever ahora will exist. y el que They existirá extend jamás. to every continent, to every language, Incluyen todos los idiomas, países, continentes y razas, se extienden hasta más allá de la tumba. the great events that we will celebrate next week in Porque en el gran evento que celebraremos la semana próxima y en el Triduum Jesus Christ de la Pascua veremos que Jesucristo desciende entre los muertos y en esa lectura poderosa homily on Holy de la antigua homilía del Sábado Santo vemos a Jesús que conoce a Adán y le dice, that dark and en shadowy esa oscura death, esquina que se encuentra la muerte, leave this place. levántense, vámonos de este lugar. Yo no les creé para las sombras With me y los depravados. Vengan conmigo al paraíso. to the thief crucified with him. Se lo dijo al ladrón también, crucificado con él. En este mismo día le dijo, estarás en el paraíso. Tú serás libre. El Señor Jesucristo dice estas palabras por sobre toda la opresión de la opresión humana en la historia, que la gente se ha oprimido unos contra otros, porque es el diablo quien nos ha opuesto esto sobre nosotros, que nos lo ha impuesto desde su esquina de engaños y muerte. Conocerás la verdad y la verdad, que es la persona de Cristo, Know the truth. conocerás la verdad y la verdad te liberará. Jesus Christ, we have the En full Jesucristo tenemos la plenitud de la verdad, pero la verdad también se nos dio a nosotros antes de que se encarnara en la Virgen María, y lo vemos en la primera lectura que escuchamos hoy del profeta Daniel, porque estos tres hombres que se resistieron
al derecho romano de la idolatría, conocían la verdad y que sabían que solo había un Dios y que nuestra libertad consiste precisamente en obedecerle, no en afirmar nuestra propia voluntad o hacer nuestros propios dioses o inventar nuestra ley moral. Nuestra libertad existe en obedecerle a Él, incluso cuando signifique que tenemos que sacrificar la popularidad, el prestigio, la posición, el poder y la vida misma. Fíjense otra vez en lo que Shadrach y Meshach dijeron. Meshach. Le pregunta el rey, ¿es cierto que tú no servirás a mi Dios? La forma en que respondieron aquí es que antes de darle la respuesta, que fue, sí, es cierto, no vamos a servir a tu Dios, le dijo, no tengo que siquiera que responderte. ¿Y qué le hicieron aquí? Pues dijeron que es un mandamiento, como dice más tarde en la lectura, el mandamiento del rey fue fijado como que no. Ni siquiera se dieron cuenta de que el mandamiento o la pregunta del rey era algo válido. Ni siquiera reconocieron responsabilidad alguna para con él, y esta es la libertad que encontraron en Dios. No tenemos que responderte, rey, no tenemos que contradecirnos, somos adoradores del gran Dios, y el que quiere salvarnos, pues que lo haga. Ahora, pero incluso si no lo hiciera, no obedeceremos a ningún otro Dios, con excepción de Él, incluyendo a esta inválida estatua que tú has fijado. Primeramente, el antecedente que tenemos que comprender aquí es lo que fue escrito en la época en que el rey Antíope había hecho que era ilegal para que los judíos, era Israel, que fomentaran su religión, que la practicaran. Mucha gente en la actualidad incluso no disfrutan de libertad religiosa, pero es difícil para nosotros imaginarnos el ser ilegales, el ir a misa, en contra de la ley, al recibir la comunión, que uno sería multado o penalizado de alguna forma o incluso arrestado si uno fuera a una misa para profesar su fe católica. ¿Cómo sería eso? ¿Encontraría uno el valor necesario o es que uno encontraría la libertad para decir que no obedeceremos una ley tal? No solamente no la obedeceremos, ni siquiera reconoceremos esto como ley, ni siquiera reconoceremos que es válida. Reclamaremos que no tiene fuerza sobre nuestra conciencia porque nosotros somos libres. Sin embargo, esta lectura sucedió en una época en que nuestros hermanos judíos de la antigüedad no eran libres para practicar su religión. Tenían que encarar la penalidad de un rey a quien no les importaba. Esta historia fue un gran estímulo para ellos. Fíjense en estos tres jóvenes que dan el ejemplo. Y fíjense en que sus palabras dijeron, incluso si Dios no nos rescata, porque se dieron cuenta de que dependía de Él, si los iba a rescatar o no, incluso si no los rescata, vamos a hacer lo correcto de todos modos. Así que si tenemos que sacrificar la vida nuestra, pues que así sea, porque nos mantendremos en obediencia a Él, porque así haremos saber al pueblo de que ellos no fueron rescatados, porque el poder del rey quería imponer sobre ellos, porque lo correcto era ser fiel. Por supuesto, eso no es una prefiguración del buen viernes. Padre, si es tu voluntad que este cáliz pase, pero no mi voluntad se haga. Jesucristo estaba obedeciendo incluso hasta la muerte sobre la cruz. Por lo tanto, Dios exaltó mucho a Él y le dio el nombre por encima de todos estos modos, de todos los otros nombres, de todo, para que todo el mundo, todo gobernante, toda persona, todo juez, toda nación tuviera que inclinarse ante Jesucristo.
Y por lo tanto, así es, que estos 3 hombres were accompanied estaban acompañados por un cuarto. a fourth. Un cuarto. Who was it, ¿Y quién era? if not Jesus? Si no era Jesús. God sent his angel. Dios What does envió Jesus tell us un in ángel. today's ¿Y gospel qué nos dice Jesús en el pasaje del Evangelio del día de hoy? Me envió a mí, dice. El Padre me envió. Jesus Christ it is. Jesucristo es Again, at this time, of el que course, nuevamente en este momento en la historia no había sido encarnado, pero desde el comienzo de la historia humana, sin embargo, el quien fue enviado es el que está presente como Hijo de Dios eternamente para rescatar y salvar a su pueblo. Por lo tanto, el rey se siente asombrado. No es que echamos a 3 hombres al they're not burned. fuego, están caminando, no han sido quemados, y hay uno cuarto que parece ser el Hijo de Dios. Suffer for doing what is Cuando uno sufre por lo que es correcto, sacrifice for cuando uno se sacrifica por la práctica de la fe de uno, cuando uno está listo para entregar su vida, para desobedecer una ley injusta, el Hijo de Dios está ahí your sufferings. en sus sufrimientos. Benditos ustedes cuando les insulten y les ridiculicen y les persigan a consecuencia mía. Be glad and rejoice. Regocíjense, alégrense, no solamente porque su recompensa es grande en el cielo, sino aquí en la tierra estamos experimentando lo que es la verdadera libertad. Las palabras de Be not afraid. la canción popular No tengas miedo se refiere a esta historia que oímos en la primera lectura. Si caminas entre las llamas, no serás lastimado, no serás dañado. No son las llamas del horno del rey Nabucodonosor, son las llamas del desdén de la gente que quisiéramos que nos quisieran. Pero no es así, porque en realidad estamos viviendo nuestra fe católica. Es la ridiculización de los medios de comunicación. Quizás no estarán hablando de nosotros en particular, pero están ridiculizando a nuestra fe católica y a nuestra iglesia y a nuestros sacerdotes. Y las llamas ardientes están por todas partes. Yet we are free. Sin embargo, somos libres, porque nosotros creemos en su palabra. La iglesia defiende la libertad religiosa como derecho humano fundamental. Hermanos, nosotros siempre tenemos que mantenernos vigilantes, porque si no defendemos a nuestros hermanos en otros países y culturas donde no disfrutan de una libertad religiosa, entonces sí vamos a perder la nuestra libertad, porque es un don que si la tenemos no podemos darla por sentado, sino que constantemente tenemos que mantener la vigilia. Doy 2 ejemplos ahora, uno antiguo y uno moderno, sobre el tipo de libertad que podemos practicar con estos 3 hombres jóvenes en vista de presión hostil por parte de aquellos en cargos públicos de autoridad. Hoy día es el día de la beata Margarita de Castella. Ustedes quizás la recuerden, vivió en el siglo XIV. There was an Italian Hubo noble family una familia noble italiana birthed que this child. en cuyo seno nació ella. Esperaban un hijo y en su lugar nació a ellos una hija, pero cuando nació se horrorizaron porque era una Blind, very disfigured. enana, desfigurada, ciega, con escoliosis, y se sentían avergonzados de ella. No querían que ninguno de sus To even see this child. amigos y conocidos vieran al niño, a la niña. Estaban tan avergonzados de su apariencia, así que lo que hicieron, la mantuvieron oculta, y cuando sus sirvientos la cuidaban, pero un día, cuando tenía ya 6 años, unos visitantes a esta noble familia Glimpse of the child. And casi la vieron un poco a la niña y dijeron, eso fue demasiado. No necesitamos que nadie vea a esta enana deformada de la que nosotros nos avergonzamos. Así que la familia construyó locked her up in the cell.
una celda y la encerraron allí. Tenía una pequeña apertura en que la gente podía darle su comida, pero había otra pequeña apertura que conducía a la capilla donde podía seguir la misa ella a diario. Se convirtió en una persona muy devota, pero muy olvidada y muy sola e indeseada. Cuando tenía cerca de 19 o 20 años, a consecuencia de que hubo la amenaza de invasión en donde vivían, se la llevaron con ellas en un viaje. Habían escuchado, por supuesto, que habían sanaciones en un pueblo que se llama Castello, así que allí se la llevaron. Y por si acaso pudiera ser sanada, cuando llegaron allí y estuvieron todo el día, ¿y saben qué hicieron los padres? La dejaron allí. Ella era ciega y la dejaron allí. No se despidieron de ella, se ocultaron y se fueron de regreso a su casa. La gente del pueblo tomaron a Margarita, se convirtió en dominica de tercer orden y ahora es una beata. Mi pregunta es la siguiente: ¿con cuánta libertad existía esta familia noble? ¿Con cuánta libertad habían estos que conocían, que sabían que esta niña fue oculta en una celda no por culpa suya? ¿Y qué libertad tenían ellos? ¿Quién habló por ella? ¿Quién enfrentó la arrogancia de estos padres, pensando que ellos podían juzgar el valor de la vida de esa niña? ¿Quién la defendió? Pues nadie. Y si nosotros estuvimos allí, si hubiéramos sabido que estaba en esa celda, ¿cuán libres seríamos? Bueno, pues les diré, no podemos regresar al siglo XIV, pero podemos vivir en el siglo XXI. ¿Y saben cuál es la estatua de oro que Nabucodonosor dijo que se debería adorar? Bueno, pues el aborto legal. Quiero leerles algo que los obispos de Naciones Unidas han dicho viviendo el Evangelio de la Vida, que se llama, es del 1998, pero es tan importante como siempre, y se sustrae de las lecturas del día de hoy, cuando el obispo dice: el Evangelio de la Vida tiene que proclamarse y la vida humana tiene que ser defendida en todo lugar y en todo momento. La arena para la responsabilidad moral incluye no tan solamente el gobierno, sino el voto electoral. Mantengan presente cómo los tres jóvenes reaccionaron al decreto del rey Nabucodonosor acerca de los decretos que hicieron legal el aborto en nuestra época. Las leyes que permiten, dicen ellos, el aborto, la eutanasia y el suicidio asistido son profundamente injustos. Debemos trabajar con paz e incansablemente para oponerlos. Y ahora presten atención: a causa de que son injustos, no pueden vincular la conciencia de la ciudadanía. No pueden ser apoyados ni reconocidos como si fueran válidos. ¿Saben lo que están diciendo los obispos? No solo están diciendo que las decisiones como Roe versus Wade son malas porque han legalizado el desmembramiento de niños. No están diciendo que son decisiones malas, sino que no tienen validez alguna. Las leyes que apoyan el aborto no solamente no son malas, no son leyes. No debemos reconocer su legitimidad, no deben vincularnos en conciencia. A nadie se le ha dicho que tienen que tener un aborto. Esa no es la forma en que hemos pedido que se nos resista. No, lo que se nos ha impuesto encima es que tenemos que reconocer estas leyes como legítimas, y nosotros, Meshach y el otro, dijeron con Jesucristo mismo, nosotros nos ponemos de pie y decimos: no reconocemos la autoridad de estas leyes y decisiones. No es que tengamos que hacerlo, es que se nos ha pedido que reconozcamos y que la toleremos, y decimos que no vamos a tolerar nada. Y aquí hay un ejemplo moderno de la libertad que se supone que tengamos. Si mantienen mi palabra, conocerán la verdad, y la verdad los liberará. Jesús brillará una vez más en nuestra familia humana,
y por sobre los gobiernos y sobre el rey Nabucodonosor de nuestra época, brillarán de nuevo sobre nosotros, hijos e hijas, y háganos verdaderamente libres. Amén.